Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, queridos alumnos del curso de Estructura y Función. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Mi nombre es José Pérez Nagoya y vamos a desarrollar el día de hoy la segunda parte del capítulo del sistema nervioso. En esta semana nos toca hablar de dos temas muy interesantes que son el sistema nervioso autonómico o autónomo y los órganos de los sentidos. Bueno, para empezar veamos este extracto de la película Blade Runner dirigida por Ridley Scott en el año 1982. La trama es una película de ciencia ficción y trata acerca de la búsqueda que hace un agente policial del futuro de androides que son considerados peligrosos por la sociedad, androides que se asemejan mucho a los seres humanos, son prácticamente muy parecidos a los seres humanos, y este agente policial a través de una serie de una prueba, que es la prueba de medición de respuesta emocional a través de la visión de la pupila y un interrogatorio que le hace a los androides, ¿no? A las personas para detectar su respuesta pupilar y emocional. Él detecta si se trata en verdad de un ser humano o si es en verdad un androide replicante. Entonces, vean ahí la respuesta pupilar que él trata de ver y verificar si en verdad se trata de un humano o un androide. Y esta respuesta pupilar en nosotros, los seres humanos, es realizada por el sistema nervioso autónomo. Definitivamente una máquina sería muy complicado realizar este control de pupila autonómica relacionado con lo que es la respuesta emocional, que hay mucha relación entre lo que es la parte emocional del cerebro con el sistema nervioso vegetativo o autonómico. Una película muy interesante, muy bonita, y les recomiendo que la vean. Y aquí tienen el extracto. En realidad, pues, un androide sería muy complicado, muy difícil para un androide replicar la respuesta de un ser humano. ¿Será posible en algún momento en el futuro? Would you step out for a few moments, Rachel? Thank you. Muy bien, entonces veamos ahora y desarrollemos la primera parte de nuestra sesión, el sistema nervioso autónomo. Para eso tenemos dividido la sesión en estos 4 puntos. Vamos a hablar acerca de el origen, o sea, qué estructuras son las que componen el sistema nervioso autónomo, de qué se encarga, y vamos a establecer las diferencias entre los dos grandes, las dos grandes divisiones del sistema nervioso autonómico, que son el simpático y el parasimpático. Y al final, bueno, algunos puntitos acerca de lo que es la relación entre el sistema límbico y su relación con el sistema nervioso autonómico. Como habíamos visto en la clase pasada, habíamos encontrado que existen el sistema nervioso funcionalmente hablando, o sea, desde el punto de vista de la función del sistema nervioso, se puede clasificar en dos grandes grupos. Uno es el somático, es decir, aquella parte del sistema nervioso que se encargan de las funciones que ejercemos por voluntad, ¿sí? Y el autonómico es aquellas funciones del sistema nervioso que controla el sistema nervioso y que son involuntarias. Dentro de estas tenemos el simpático y el parasimpático, ¿sí?
Acá están los ejemplos, ¿no? El somático, por ejemplo, escribir es un acto voluntario, por lo tanto hay una zona del sistema nervioso central que se va a encargar de controlar esta función, como también, por ejemplo, el acto de caminar, el acto de comer, en realidad son actos que nosotros hacemos por voluntad, mientras que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, digamos, la regulación del latido cardíaco o la regulación del tamaño de la pupila, como hemos visto hemos visto en la película, ¿no? En el inicio, tiene que ver con lo que es la regulación del sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático. Muy bien, entonces estas son las dos grandes divisiones y sus diferencias. Recuerde, el somático se encarga de los actos voluntarios y el sistema nervioso, las neuronas somáticas, ¿dónde van a actuar? Generalmente en músculos de tipo esquelético, ¿no? Recuerde que el músculo esquelético es aquel músculo que forma parte, por ejemplo, de los bíceps, del cuádriceps, de todos los músculos con los cuales nosotros movemos nuestros brazos, nuestras piernas, ¿no? Entonces, ahí es donde actúan esas neuronas, van a mover esos músculos, son las neuronas somáticas. Mientras que las neuronas del sistema nervioso autonómico, ¿dónde actúan? Actúan sobre órganos que no tenemos voluntad, ¿no? En el cual no tenemos voluntad, no tenemos control. Órganos que tienen músculo liso, por ejemplo, los vasos sanguíneos, las vísceras, como el corazón, el tubo digestivo, el músculo cardíaco, como estoy diciendo acá, y algunas glándulas también. Y bueno, el sistema nervioso autonómico tiene dos grandes divisiones, ¿sí? Hay neuronas que van a realizar funciones de tipo simpáticas y hay otras neuronas que van a van a hacer funciones de tipo parasimpáticas. Las funciones simpáticas, neuronas que hacen actividad simpática, son neuronas que se activan cuando tenemos que ejercer una respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, supongamos que estamos en un bosque y nos encontramos con este animal, con este animalito. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a querer hacer en ese momento? Vamos a querer huir, ¿no? Correr, salir de ese lugar. Entonces, en ese momento, ¿qué neuronas se activan inmediatamente? Son las neuronas de tipo simpáticas. Estas neuronas lo que van a hacer, si uno quiere huir de un lugar y quiere salir corriendo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aumentar tu frecuencia cardíaca, tienes que dilatar los bronquios, los bronquios tienen que dilatarse. ¿Para qué? Para que ingrese más aire y el oxígeno llegue a los músculos para que podamos huir. En fin, son funciones que hacen las neuronas de tipo simpática y son involuntarias. Mientras que cuando uno está descansando, está tranquilo, después de comer o no, en el momento de que uno está tranquilito, entonces ahí actúan ¿quiénes? Las neuronas de tipo parasimpáticas. Estas neuronas se encargan de reparar el cuerpo, básicamente son neuronas para el mantenimiento corporal, ¿sí? Acá, por ejemplo, el latido cardíaco va a disminuir la frecuencia, va a haber bradicardia, el cuerpo se acomoda ¿para qué? Para las funciones digestivas, preferentemente para absorción de nutrientes, para la digestión, en fin. Son actos de mantenimiento corporal. Muy bien, entonces veamos este esquema que resume las divisiones y la estructura entre lo que es las neuronas simpáticas y parasimpáticas. Bueno, acá ustedes ven el sistema nervioso central, ¿no? Cerebro, tronco encefálico, cerebelo y la médula espinal. Y ustedes están viendo que de la médula espinal en este caso, ¿sí? Y de la zona del tronco y parte de la médula espinal están haciendo una serie de líneas que vendrían a ser representación de las neuronas de ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático. Para este lado de acá, en este segmento, ustedes ven, estas líneas corresponden a los axones de las neuronas simpáticas. Estas neuronas simpáticas, estos axones, están llegando a una serie de estructuras que están acá en esta zona de acá, donde se hacen sinapsis con otras neuronas que están acá de color azul, ¿sí? Las cuales finalmente ¿a dónde van a ir? Una va a ir al corazón, otra está yendo a los bronquios, otra está yendo acá a la piel, ¿sí? Otra a los vasos, acá por ejemplo a una glándula, acá al hígado, acá al riñón, acá a la glándula suprarrenal, ¿no? A la médula. Acá también están yendo a donde el tubo digestivo, es decir, de esta zona de acá, de la zona torácica y lumbar, nacen las primeras neuronas, las neuronas
que van a conectarse con otras, que van a dar inervación a una serie de órganos de diversos sistemas para dar información de tipo simpática. Simpática. Entonces, el sistema nervioso simpático, sus neuronas se originan ¿dónde? A nivel tóraco-lumbar, en la médula espinal, entre el segmento torácico y lumbar. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Es que tienen, bueno, son dos neuronas. La primera tiene un neurotransmisor que es la acetilcolina y la segunda, el neurotransmisor es la norepinefrina. Y el ganglio, recuerden ustedes el término ganglio. ¿Ganglio de cosa es? Un conjunto de núcleos o somas fuera del sistema nervioso central. Acá, esto de acá, por ejemplo, acá hay un conjunto de somas, acá hay un soma, acá hay un soma, acá hay un soma. Bueno, estos son ganglios. Se llaman ganglios paravertebrales. El término para significa que está al lado, ¿verdad? Que está al costado. Y como esto está al costado de que de la columna vertebral, se llama ganglios paravertebrales. ¿Ya? Entonces los ganglios están cerca a las vértebras, en el caso de las neuronas de tipo simpáticas. Entonces, por ejemplo, si es necesario, por ejemplo, huir, si necesitamos correr, ¿qué va a pasar? Que estas neuronas se van a empezar a activar y, por ejemplo, al llegar al corazón, ¿qué van a producir? Van a producir que el corazón tenga taquicardia. Si llega al bronquio, ¿qué va a producir? Va a producir broncodilatación. Va a hacer que los bronquios se dilaten. ¿Para qué? Para que ingrese mejor el aire y pueda llegar mejor el oxígeno a los músculos. Si llega, por ejemplo, al hígado, ¿qué va a producir? Va a producir que salga la glucosa para que la glucosa sea utilizada por los músculos y tengamos energía. Muy bien, entonces es la parte simpática. Mientras que, igual, en el caso de las neuronas parasimpáticas, estas, miren que no nacen de la médula espinal toracolumbar. Ellas nacen de donde, las primeras neuronas nacen de donde, del tronco encefálico. Del tronco encefálico. ¿Sí? Y otro grupo nace de la porción sacra, S1, S2, S3, ¿sí? De la porción sacra de la médula espinal. De ahí nacen las neuronas parasimpáticas. Acá están las neuronas, las primeras neuronas, y se conectan con la segunda neurona de los ganglios, los cuales están ubicados lejos de la médula espinal, lejos de la columna. Son ganglios que están más cerca de ¿dónde? A los órganos, ¿sí? A los órganos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una primera neurona, ¿no? Y por ejemplo, esta va a la pupila, ¿sí? Acá hay otra neurona, por ejemplo, igual va a una glándula lacrimal, podría decirse, ¿no? Acá, por ejemplo, va por ejemplo al pulmón, ¿verdad? Al pulmón. Esta neurona parasimpática va hacia dónde? Va hacia el corazón. Estas neuronas parasimpáticas, ¿a dónde van? Al tubo digestivo, al estómago. Van al páncreas, al intestino, en fin. Entonces, estas neuronas de acá son de tipo parasimpáticas. Su origen es cráneo sacro, cráneo porque nacen del cráneo, tronco encefálico, y de la porción sacra de la médula espinal. Estos números que ustedes ven acá, 3, 7, 9 y 10, son los pares craneales por donde transcurren los axones de estas neuronas que están en el cráneo. Y en el neurotransmisor, tanto que usa la primera neurona como la segunda, es la acetilcolina. En ambos casos es la acetilcolina, ¿sí? Y el ganglio está ubicado cerca ¿dónde? Cerca a los órganos efectores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno está tranquilo, va a comer, va a descansar, se activan estas neuronas parasimpáticas y, por ejemplo, en el tubo digestivo, ¿qué van a hacer? Van a provocar el peristaltismo, la absorción, la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago, en fin. ¿Ok? Entonces, estas son las dos grandes divisiones del sistema nervioso autonómico. Este es un resumen de las características del sistema de las neuronas de tipo parasimpáticas, en este lado de acá, y estas son las simpáticas, ¿sí? La división simpática. Y esta de acá, la que ven acá en color rojo, es el sistema nervioso somático. El somático es el voluntario. Actúa sobre ¿dónde? Sobre músculos esqueléticos. El neurotransmisor es la acetilcolina, ¿sí? En el caso de las divisiones simpáticas y parasimpáticas tenemos acá. En el parasimpático tenemos dos neuronas. La primera, esta de acá, que va a tener un neurotransmisor que es la acetilcolina. Acá hace sinapsis con la segunda. Este es el ganglio, ¿sí? Y esta segunda neurona va a actuar sobre su órgano efector
a través con uso de la acetilcolina. En el caso de la división simpática, también dos neuronas. La primera nace del sistema nervioso central, se une con su ganglio, que es un ganglio que generalmente está más cerca a la columna vertebral, es paravertebral. Acá se usa un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y la segunda neurona hace sinapsis con el órgano efector usando un neurotransmisor diferente, que es la norepinefrina. Miren esta diferencia. Norepinefrina por acá, acá usa ¿qué cosa? Acetilcolina. Y también hay otra, y parte del sistema nervioso simpático es la inervación de la médula adrenal. Entonces recuerde que encima del riñón hay una glándula que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene corteza y tiene médula. En la médula ahí encontramos neuronas que producen, ¿qué cosa? Producen epinefrina. Esa epinefrina es liberada ¿dónde? A la sangre. Y cuando uno está estresado, está tenso, ¿no es cierto? Y se necesita que los músculos pues se contraigan efectivamente con eficiencia, que haya aporte de oxígeno al tejido muscular para huir, para luchar. Entonces, ¿qué pasa? Para que el efecto sea difuso y masivo, se secreta la epinefrina de esta glándula, de la médula suprarrenal, y esta epinefrina es la que va a viajar por toda la sangre e inmediatamente va a ir a los órganos efectores para que se produzca la respuesta simpática. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de los neurotransmisores que se usan en cada uno de los sistemas. Muy bien, este es un cuadro resumen de los efectos que ejercen las neuronas de tipo simpáticas y las parasimpáticas. En el corazón, por ejemplo, el simpático ejerce taquicardia, incrementa la contractilidad, esto se llama inotropismo positivo, mientras que el parasimpático produce lo contrario, bradicardia, y disminuye la conductividad del nodo auriculoventricular, el nodo de conducción del sistema eléctrico autónomo del corazón. En los vasos, ¿qué hace el simpático? En la piel, en los riñones y en las vísceras, vasoconstriñe, produce vasoconstricción. Mientras que en el músculo esquelético produce vasodilatación, ¿sí? Para respuesta simpática, para respuesta de lucha o huida. En lo que es el músculo liso bronquial, el simpático, la norepinefrina que produce broncodilatación. ¿Para qué? Para que ingrese el aire a los pulmones y pueda pasar el oxígeno a los tejidos eficientemente. Mientras que el parasimpático lo que hace es broncoconstricción, el efecto contrario. A nivel gastrointestinal, ¿qué hace el simpático? Bueno, en un momento de estrés, a uno el cuerpo no le es importante en ese momento la digestión. Entonces disminuye el peristaltismo, contrae esfínteres, inhibe secreciones. Pero el parasimpático sí está súper activo en la parte cuando uno va a comer, cuando uno va a alimentarse, en el proceso de digestión, esto sí se activa bastante el parasimpático a través del nervio vago. Aumenta el peristaltismo, relaja los esfínteres y estimula las secreciones, ¿no? Las glándulas exocrinas que van al tubo digestivo. En el caso del hígado, ¿qué hace el simpático? Lo que va a sacar es, el simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar de que en la sangre haya más glucosa. Entonces se produce glicogenólisis, esto es lisis del glucógeno, que es la forma de almacén de la glucosa. Y gluconeogénesis es aparición, formación de nueva glucosa. En el tejido adiposo produce lipólisis. En el riñón va a aumentar la secreción de la renina, ¿no? y se produce el fenómeno de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que suba la presión arterial y obviamente haya un mejor flujo sanguíneo a los tejidos, especialmente a los músculos. A nivel genital, el simpático se encarga de la respuesta de eyaculación, mientras que el parasimpático produce erección. ¿Sí? El parasimpático produce erección. En el ojo, la respuesta pupilar del simpático es midriasis, dilata la pupila, o sea que la pupila sea más dilatada. ¿Por qué? Porque cuando uno va a luchar o va a huir, ¿qué necesitas? Que la pupila esté dilatada. ¿Para qué? Para que ingrese mejor la luz a la retina y uno pueda ver mejor, el campo visual sea mucho más amplio. Mientras que la respuesta parasimpática es contraria, es miosis, produce constricción
contracción de la pupila se ve más chiquitita, ¿sí? Y también produce un fenómeno de acomodación, que lo veremos más adelante, es decir, contrae musculosidad para que se acomode el lente del cristalino. Lo veremos cuando veamos sentidos. Y por último, en esta parte veamos la jerarquía motora autonómica. El sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático, depende su acción también de centros superiores, es decir, centros que están ubicados ya en el cerebro, principalmente el hipotálamo. El hipotálamo, recuerden, es una zona del diencéfalo, allí también está el tálamo. El hipotálamo tiene una serie de núcleos pequeñitos. Esos núcleos, esas neuronitas, tienen influencia directa sobre las neuronas que van a nacer de la médula espinal, del tronco encefálico, que van a formar parte del sistema simpático y parasimpático. Este hipotálamo tiene estrecha relación con la corteza del sistema límbico. ¿Y el sistema límbico, cuál era su función? Regulación emocional. Por eso es que las emociones, cuando una persona está enojada, está triste, está alegre, en fin, generan cambios autonómicos a través del hipotálamo que nosotros no podemos controlar. Esto es algo involuntario, ¿no? Es algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, en la película, trata de ilustrarnos, digamos, porque es ciencia ficción. El agente lo que hace es, a través de la respuesta de la pupila, trata de ver si en verdad esta persona, la persona que está investigando es una persona real, que tiene emociones. Si es un androide, obviamente no tendrá emociones y no tendrá esta conexión. Entonces, el sistema límbico está estrechamente relacionado con las respuestas autonómicas, ¿sí? Las respuestas autonómicas. Muy bien. Muy bien, esa es la primera parte, la primera sesión. Hagamos una pausa y volvemos en unos segundos para ver la parte de los sentidos. Muy bien, vamos a ver la segunda parte, es hablar acerca de los sentidos, los órganos de los sentidos, las sensaciones generales y especiales. Muy bien, esto es lo que tenemos que resolver, tenemos que exponer el día de hoy, tenemos que comprender, al final vamos a comprender cómo es que funciona cada uno de los sentidos especiales del cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ver lo que es las sensaciones generales, el tacto, la visión, el oído, el olfato y el gusto. Muy bien, entonces este es un resumen de cómo es que funciona el sistema sensorial, o los sentidos en general. Recordemos que para el efecto de la sensibilidad hay la vía aferente, ¿no? Recuerde que las neuronas aferentes son las que transmiten la información al cerebro, son neuronas sensitivas, ¿sí? Estas neuronas sensitivas llevan información al cerebro del exterior. Cada sentido, visión, audición, olfato, gusto, tacto, cada uno de ellos tiene un receptor de inicio, un receptor que capta un estímulo particular, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ojo, el receptor que son los fotorreceptores, ¿sí? Es un fotorreceptor que está ubicado ¿dónde? En las células que son los conos y bastones. Estos fotorreceptores, estos receptores, ¿sí? ¿Qué captan? ¿Qué estímulo captan? La luz, la intensidad de la luz, las ondas de luz. Entonces, esa información llega al receptor y el fotorreceptor es estimulado. Este fotorreceptor transmite esa información por un potencial de acción, un impulso nervioso a una neurona sensitiva, la cual se va a conectar con otra serie de otras neuronas que al final van a llegar al cerebro, y cuando llega al cerebro se produce la conciencia del estímulo sensorial. Es decir, cuando la información llega a la corteza, a la parte más externa del cerebro, ahí recién uno está sintiendo, uno se da cuenta de la sensibilidad de lo que captó el receptor en ese momento, ¿sí?
Entonces, ese es el fenómeno, esa es la fisiología en general de cómo es que se produce la sensibilidad, tanto especial como general, ¿sí? Acá en este cuadro ustedes ven un resumen de todos los sentidos especiales, sobre todo visión, audición, equilibrio, acá también está equilibrio, olfato y gusto, los cuales veremos en el transcurso de estudio de esta parte. Recuerde que los receptores hay una serie de receptores distintos. Por ejemplo, en el caso del ojo son fotorreceptores, foto, luz, receptor. Es decir, reciben información luminosa. En el oído, para lo que es la audición, son mecanorreceptores, que están ubicados ¿dónde? En el oído interno. También el oído aloja los receptores, los mecanorreceptores para lo que es equilibrio. En lo que es el olfato está en la mucosa olfatoria. Tenemos quimiorreceptores para lo que es moléculas químicas, moléculas de olfato, que transmiten moléculas odoríferas, ¿no? Que generan que son captadas por estos quimiorreceptores que están ubicados en la mucosa olfatoria. Y en lo que es el gusto están los quimiorreceptores que están ubicados en los botones gustativos de la lengua. Esto de acá es un resumen de lo que vendrían a ser los receptores que encontramos a nivel de la piel y que se encargan básicamente de la sensibilidad general o de la sensibilidad somatosensorial, ¿sí? Lo que vendría a ser el tacto y sus diversas modalidades, ¿sí? Hay una serie amplia de receptores para cada modalidad de tacto que tenemos, que nosotros podemos sentir. Por ejemplo, las terminaciones libres, que son estas de acá, se estimulan cuando hay cambios en lo que es dolor, temperatura, tacto grosero, prurito, hormigueo. Cuando, por ejemplo, acá vamos a ver que hay una flama, ¿sí? Estos receptores se empiezan a estimular, que es el cambio de temperatura, ¿verdad? Transmiten su información a través de vendría a ser una dendrita, la cual va a llegar a dónde? A un nervio, y este nervio va a llegar a dónde? Hasta la médula espinal y de ahí al cerebro, ¿sí? Cuando llega al cerebro se produce la sensibilidad. Entonces, estas son las terminaciones libres que se encargan de lo que es dolor, temperatura, tacto grosero, prurito y hormigueo. Los corpúsculos táctiles o de Meissner, que son estos de acá, son encapsulados, de que se encargan del tacto fino, vibración de baja frecuencia. Tacto fino, por ejemplo, lo tienen quienes, por ejemplo, los que leen con los dedos, con los pulpejos de los dedos, los cieguitos que leen con los pulpejos de los dedos, ellos tienen bien desarrollados estos corpúsculos táctiles de Meissner. Igual, por ejemplo, el corpúsculo bulboso de Ruffini, tacto grueso y presión, ¿sí? Grado de presión, son estos de acá, ¿sí? Corpúsculos laminares o de Pacini, que son estos de acá, corpúsculos laminares, ¿para qué son? Presión profunda y vibración de alta frecuencia, son importantísimos para lo que es orientación espacial. Corpúsculos bulboides o de Krauss, también para el tacto, estos de acá. Y estos dos, que no lo vemos acá, que se encuentran a nivel de los tendones y músculos, que son el órgano tendinoso de Golgi, que es para detectar el grado de tensión muscular, muy importante para lo que es el caminar, el equilibrio. Las personas que trabajan, por ejemplo, en deportes, en medicina de deporte, trabajan mucho este tipo de sensibilidad a la propiocepción, muy importante para la eficiencia del movimiento. Y el uso muscular, que también tiene que ver con lo que es la propiocepción, detectan grados de elongación muscular, cuán elongado o no, esto incluso está inconsciente, pero lo trabajan mucho esto los fisioterapistas, trabajan mucho la sensibilidad a este nivel. Golgi, tensión muscular y el uso muscular de propiocepción, que tiene que ver con lo que es la elongación muscular. Muy bien, entonces veamos ahora los sentidos especiales. Vamos a ver la visión primero. Veamos la visión, ¿no? Veamos la redundancia. A ver, visión. El órgano que nos permite ver es el ojo, obviamente los ojos, los globos oculares. Entonces, vamos a revisar todo esto de acá. Vamos a ver las capas del ojo, las cuales son tres grandes capas, ¿no? La capa externa, la esclerótica, la más gruesa, la úvea y la retina. Y vamos a ver también los líquidos y la vía visual. Es un resumen, veamos acá las imágenes para que ustedes lo vean
mejor. Muy bien, cuando vemos los ojos de una persona, ¿qué estamos viendo? Primero, esto es un globo ocular, ¿sí? Esto está dentro de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria está formada por una serie de huesos, hasta el hueso frontal, ¿no es cierto? Los lacrimales por acá, parte del temporal, esfenoides al fondo, ¿sí? Eh, entonces, este globo ocular ubicado dentro de la cavidad orbitaria, entonces lo que está viendo acá, ciertas estructuras que ustedes conocen. Primero, las cejas. Vemos acá, estos son los párpados, párpado superior, párpado inferior, donde están pues las pestañas, ¿sí? Acá está la carúnculo lacrimal. Se supone que acá hay una glándula lacrimal y las lágrimas fluyen constantemente y lubrican el ojo, y estas drenan por esta zona hacia las fosas nasales, por esta zona, por esta carúnculo lacrimal. Y acá ustedes ven el globo ocular. Lo que estamos viendo, cuando vemos el blanquito, eso es la primera capa. La primera capa lo llama esclerótica. Esclero significa grueso, ¿no? Es la capa más gruesa del ojo, esclerótica, ¿sí? La esclerótica en su porción anterior, en el polo anterior, se hace transparente y se conoce con el nombre de córnea. A través de la córnea podemos ver la capa, podemos ver la cámara anterior del ojo y vemos esta estructura membranosa circular, ¿verdad? Que da el color de los ojos, que se llama iris. Da el color de los ojos, el iris. Y al centro, este negrito, ¿sí? Esta parte oscurita se llama pupila. Esta es la pupila. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve el ojo, usted ve esas zonas. Cuando ve el ojo por fuera. Bueno, ahora veamos, hacemos un corte sagital del ojo y veamos los componentes. Tenemos tres capas, ¿verdad? La capa externa, la esclerótica, que saca el blanquito del ojo que veíamos, que se hace transparente adelante, que forma parte de lo que llamamos la córnea, ¿sí? La capa media se llama, esta de acá, la que está en rojito, se llama úvea o coroides, también se le conoce coroides o úvea. Se dice así úvea porque tiene melanina. La melanina es oscura, entonces se parece al color de la uva, pues úvea, ¿no? También se le llama coroides, y es la zona que contiene vasos sanguíneos. Es la zona que irriga el ojo. Y la capa más interna es la retina. Esta de acá en amarillo. La retina es importantísima, ¿por qué? Porque ahí están los receptores de luz, están los fotorreceptores y están las células que contienen esos fotorreceptores, que son los conos y los bastones. La coroides, en su porción anterior, se dilata y forma esta estructura que es el músculo ciliar, y esta membrana que está por delante de este lente, que es el cristalino, que se llama, este es el iris, ¿verdad? Este es el iris. El orificio, esta es la pupila, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, este es el iris y esta es la pupila, el orificio. ¿Ok? Entonces, esto es por delante. El músculo ciliar contiene una serie de ligamentos que sostienen y van a regular el grosor de este lente, que es el cristalino. El cristalino nos permite enfocar la luz y que la luz llegue ¿a dónde? A la retina, para que nosotros podamos ver adecuadamente. La cámara anterior del ojo, contiene un líquido que se llama humor acuoso. Este líquido, cuando se acumula en exceso, produce aumento de la presión intraocular y produce una enfermedad que puede llegar a la ceguera, que se llama glaucoma. Está acá, en la cámara anterior. Mientras que en la cámara posterior existe un líquido un poquito más gelatinoso que se llama humor vítreo. El humor vítreo también es muy importante. Son medios refringentes, permiten el paso de la luz, ¿verdad? En la capa interna de la retina vamos a encontrar los fotorreceptores, ¿sí? Y la zona donde se produce el enfoque de la luz preferentemente se llama fovea. En la fovea encontramos abundantes fotorreceptores para lo que es visión de colores, ¿sí? Hay dos tipos de fotorreceptores, son los conos y los bastones. Vamos a verlo más adelante, pero acá
en la fobia encontramos abundantes conos. Visión es la zona donde se ve perfectamente los colores y la zona donde enfocamos cuando queremos ver algo. Si usted quiere ver, por ejemplo, este puntito rojito que estoy moviendo ahorita, ¿sí? Si usted quiere enfocar eso, usted está enfocando y está tratando de que el foco de luz llegue a su fobia de sus ojos, ¿sí? Y la mácula lútea es lo que está alrededor de la fobia. La información de luz llega a ese lugar, se estimula el fotorreceptor y a través de una serie de neuronas aferentes van a formar nervios, perdón, van a formar los nervios que van a formar este nervio, que es el nervio óptico. El nervio óptico finalmente va a llegar al cerebro y del cerebro va a llegar a la corteza occipital, donde uno va a experimentar la visión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos acá. Entonces, esto es digamos, para ver la parte anterior del ojo, ¿sí? Acá está la esclerótica, la córnea, la cámara anterior, la cámara posterior. Este es el iris, ¿sí? Y el cristalino. Y acá el humor vítreo. Entonces, acá este es para tener en cuenta, explicar dos reflejos que tenemos dentro del ojo. Uno es el reflejo de la pupila, el reflejo fotomotor de pupila. La pupila puede contraerse, es decir, esto se puede achicar, la pupila se achica, se contrae cosas, se contrae los músculos que están alrededor del iris, ¿sí? O se puede dilatar. Cuando se contrae se llama miosis. Cuando se dilata la pupila se hace más grande, se llama midriasis. Miosis, midriasis, de dilatación, midriasis, ¿ok? La miosis es contracción pupilar. Por ejemplo, cuando hay mucha luz, ¿qué hace el ojo? El ojo se contrae la pupila, es miosis. Cuando usted, por ejemplo, a una persona le pone un foquito o una linternita al ojo, lo que va a hacer es va a contraer su pupila, se llama miosis. Mientras que cuando uno entra en un ambiente oscuro, ¿qué hace la pupila? Hace midriasis, para que entre lo máximo de luz posible a la retina. Este es el reflejo fotomotor pupilar. Y el otro reflejo es el reflejo de acomodación. ¿En qué consiste ese reflejo de acomodación? Vamos a verlo acá. Consiste en variar el grosor del cristalino, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno quiere ver objetos que están muy, muy lejos de nosotros, muy lejanos, ¿qué hace el ojo? Lo que hace es que el cristalino esté aplanado. Se aplana el cristalino, ¿para qué? Para que el foco de luz llegue ¿a dónde? A la fobia. Mientras que si uno quiere, por ejemplo, leer, ver cosas cercanas, por ejemplo, como una lectura, o por ejemplo, si usted quiere ver, por ejemplo, esto que está viendo ahorita acá en su celular o en su iPad o en su computador, y usted quiere ver cosas cercanas, ¿qué hace el ojo? Abomba el cristalino, ¿para qué? Para que el foco de luz llegue a la fobia. Esto es más o menos como lo que hace una cámara, ¿no? Cuando uno quiere enfocar, ¿sí? Cuando tienes tu cámara y quieres enfocar, agarras el lente y modulas, ¿no? El lente para que el foco de luz llegue perfectamente a la zona donde uno, en este caso a la fobia, que es donde están los fotorreceptores de luz para colores. Este se llama reflejo de acomodación. Entonces, hay una serie de problemas que se dan por el problema de la acomodación. Por ejemplo, este es un hemétrope, este es un ojo normal. Miren cómo el enfoque de luz llega bien a la retina. El hipermétrope es aquel que ve muy bien de lejos, pero es difícil ver de cerca. Entonces su foco de luz que por lo general está por detrás del globo ocular. Ellos se corrigen con una lente positiva. Mientras que los miopes son los cortos de vista. Ellos ven muy bien de cerca. A ellos les gusta leer bastante. El miope, su lente, su ojo hace que su foco de luz esté por delante de la retina. Entonces tienen que usar otro tipo de lentes, corregir el foco de luz para que ellos puedan ver bien de lejos, ¿sí? Entonces estos son errores de refracción, ¿no? Los que se dan por efecto del enfoque de luz. Pues es muy importante que la luz llegue acá, ¿sí? Que llegue acá a la fobia para que uno pueda ver bien.
Bueno, entonces, ¿qué cosa hay en la retina? Entonces, ya decíamos que en la retina hay una serie de fotorreceptores. Esto de acá que ustedes ven acá es la parte posterior del ojo. Supone que el ojo es grande, grande, grande por acá, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, este es el nervio óptico, esta es la parte posterior del ojo. Y acá han sacado una porción de esta zona de acá y la estamos viendo acá. Entonces, a ver, veamos. La capa externa del ojo, ¿cómo se llama? Se llama esclerótica. La capa media se llama uvea o coroides, que es este de acá, es la capa con vaso vascular, esa es la que nutre al ojo. Y la capa interna del ojo se llama retina. En la retina usted va a encontrar una serie de células, ¿sí? Una serie de células. Las más importantes son estas de acá. Estos son los fotorreceptores. Tenemos los conos y los bastones. Estos son los conos, los que están en amarillo, y los bastones, perdón, los conos están en azul y los bastones están en amarillo. Acá están, estos son los fotorreceptores y es aquí, estos fotorreceptores son los que se estimulan cuando viene la luz. La información es llevada a esta información ya la traslada aquí en una serie de neuronas que están acá, están en la retina. Acá hay una neurona bipolar y acá hay una segunda neurona que es una neurona ganglionar que van a llevar la información aferente, ¿sí? Van a formar axones que van a formar ¿qué cosa? El nervio óptico. Y ese nervio óptico va a llegar al cerebro donde se va a producir la visión. ¿Ok? Entonces esto es lo que quiere explicar esta lámina. Y bien, estos de acá, ¿qué cosas son? Son las células que tienen los fotorreceptores. Tenemos dos tipos de células que tienen fotorreceptores. Primero tenemos esto de acá, estos son los bastones y estos son los conos. Los conos son aquellos que tienen fotorreceptores para la visión de luz de color. Hay tres tipos de fotorreceptores para luz de color, que son el rojo, el azul y el verde. Mientras que el bastón tiene fotorreceptores para qué? Para lo que es cambios de intensidad de luz y se usa para la visión nocturna. ¿Sí? El bastón se usa para la visión nocturna. Cuando uno, por ejemplo, está a oscuras, ¿qué usa más? Usa los bastones. Visión nocturna y visión periférica. Mientras que los conos se usan para qué? Para la visión de colores, la visión diurna. ¿Verdad? Estos son los dos tipos de células que tenemos ¿dónde? En la retina. Un examen que hace el facultativo, el médico, el oftalmólogo, el neurólogo y el médico general también lo hace, también debe saber hacerlo, es el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo es examinar ¿qué cosa? La retina. ¿Sí? El fondo de ojo es la retina. Entonces, a través de un aparato que se llama oftalmoscopio, lo que se hace es se enfoca y con una luz se enfoca esta zona de acá, la pupila, y se ve el fondo de ojo, se ve la retina. Entonces, vamos a acercarnos imaginariamente con un oftalmoscopio y veamos qué pasa. Cuando nos acercamos a través de la pupila, vemos esto. Vemos la retina, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es la retina. Esta es la retina del ojo derecho, esta es la retina del ojo izquierdo. Y acá ustedes están viendo de cosas. Esto de acá blanco, esto vendría a ser el nervio óptico. El nervio óptico, ¿sí? Estamos viendo de frente. Es decir, esto que vemos acá, ¿verdad? El nervio óptico, esto de acá que estamos viendo acá como un circulito, es esto de acá. Es el fondo de ojo. Acá del fondo de ojo, acá están formándose, están llegando los nervios, los axones, perdón, de la retina y que van a llegar al cerebro. Y esta zona de acá oscurita, que ustedes ven acá, es la zona donde están abundantes conos, ¿sí? Y la zona la zona central, la zona más oscura se llama fovea. En esa zona hay gran cantidad, puros conos. ¿Por qué? Porque es ahí donde la luz va a ir directamente, donde se va a enfocar la luz, ahí se va a enfocar directamente y es ahí donde tenemos la visión, la huesa visual más alta, ¿sí? La huesa visual más alta, porque hay abundantes conos. Alrededor de la fovea está la mácula, también hay conos, pero también ya en la periferia, en el resto de la retina, hay básicamente bastones. Ustedes también ven acá vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos que van a nutrir a la retina, ¿sí? Son arterias
arterias de la retina, ¿sí? Que nacen de esta zona de acá. Esta zona de acá se le llama papila óptica. Papila óptica, y es la zona donde están llegando los axones. Acá no hay fotorreceptores. Acá no hay fotorreceptores. Acá solamente hay puros axones, nada más. ¿Sí? Entonces el examen de fondo de ojo muy útil para ver la retina, muy útil para el facultativo, para el médico. Y por último veamos a grandes rasgos la vía visual. Bueno, ¿en qué consiste la vía visual? La luz llega a los ojos. Estos estimulan a los fotorreceptores que están ubicados ¿dónde? En la retina. Y los fotorreceptores transmiten la información a través de una serie de neuronas aferentes que van a formar ¿qué cosa? Los nervios ópticos. Estos nervios ópticos van a llegar al cerebro primero a un núcleo que se llama el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo. ¿Se acuerdan que el tálamo es un núcleo del diencéfalo donde llega toda la información sensorial menos el olfato? Entonces acá llega información de la visión, y de aquí las neuronas transmiten su información ¿a dónde? A la corteza visual, que está ubicado ¿dónde? En el lóbulo occipital del cerebro. Cuando la información llega ahí, recién podemos ver. Si esto se daña, el nervio óptico se daña, si se lesiona el nervio óptico, la persona no va a poder ver bien. ¿Sí? Si se daña, por ejemplo, la corteza visual, no va a poder ver porque está dañado. A pesar de que tiene el ojo normal, si el ojo está normal, el nervio óptico está normal, pero si está dañado la corteza visual, el paciente no va a experimentar visión, no va a poder ver. ¿Okay? Este es un resumen de lo que es la vía visual. ¿Okay? Entonces recuerde de acá que la corteza visual está ubicada ¿dónde? En la cara interna del lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. ¿Y por qué es importante conocer esto? Esto lo vamos a ver después en el curso de sistema nervioso, lo veremos en detalle. Es que 2/3 partes del cerebro maneja información visual. O sea, el ser humano prácticamente es un ser visual. Maneja harta información visual. Su cerebro es básicamente visual en ese sentido. Y acá está la corteza visual, la cual está ubicada ¿dónde? En el lóbulo occipital. ¿Sí? Acá está el lóbulo, este es el lóbulo frontal, parietal, temporal, y acá está el lóbulo occipital, ahí está la corteza visual. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora lo que es audición y equilibrio. Este es el resumen. Vamos a describir el oído en sus 3 porciones y vamos a describir el fenómeno de la audición y los órganos que tienen que ver con lo que es equilibrio. Muy bien, entonces este es el oído. ¿Sí? El oído tiene 3 porciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Termina ¿dónde? En la membrana del tímpano. El oído medio es esta porción que está dentro del hueso temporal. ¿Sí? Acá el oído medio contiene los huesecillos del oído, que son el yunque, el martillo y el estribo. Es una porción que contiene aire y tiene una comunicación directa con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Esta es la trompa de Eustaquio, la nasofaringe. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que cuando uno se resfría, cuando tiene una infección, una faringitis, un resfrío, y se inflama pues la mucosa de la faringe? ¿Qué pasa? Al inflamarse esto, entonces afecta también la audición. Te das cuenta que a veces se tapa el oído, dice, ¿no? Cuando está resfriado, y es porque hay una comunicación directa entre el oído medio y la nasofaringe. Y el oído interno es esta porción de acá, donde están los receptores para la audición, los cuales están en la cóclea o caracol, que es esta porción de acá, y los receptores para el equilibrio, que están en la parte vestibular. De acá van a salir el octavo paracraneal, el nervio vestíbulo coclear, y este va a llegar ¿a dónde? Al tronco encefálico. Muy bien. Esto de acá esto es una representación de esta zona de acá, del oído interno. Acá estamos viendo lo que vendría a ser el vestíbulo, donde están los receptores para el oído, perdón, los receptores para el equilibrio, y acá está el caracol o la cóclea, donde se encuentran los receptores para la audición. En la cóclea tenemos acá una serie de
de, de rampas o espacios por donde circula un líquido, que es la linfa, ¿sí? La perilinfa y la endolinfa. Ese líquido está circundando a través de estas rampas, ¿verdad? Y acá tenemos los receptores mecánicos que traducen la información auditiva, y estos están agrupados en una estructura que se llama el órgano de Corti. En el órgano de Corti, ahí encontramos las células ciliadas sensitivas. Esas células ciliadas sensitivas son las células que cuando se estimulan, cuando se mueven por efecto de la audición, producen un impulso nervioso que es transmitido a través del nervio auditivo y que llega posteriormente a través de la vía auditiva al cerebro y uno escucha en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos a describir cómo se produce la audición a grandes rasgos. Ok, entonces veamos cómo se produce la audición. El sonido, recuerde que el sonido, eh, eh, el sonido es un estímulo de tipo mecánico, ¿sí? Las ondas sonoras, en realidad lo que están haciendo, están moviendo, digamos, el aire, ¿sí? El aire se produce un movimiento del aire, una vibración del aire en forma de ondas, los cuales van a hacer vibrar la membrana del tímpano. La membrana del tímpano vibrarse hace que vibren, se muevan los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo va a movilizar esta zona que es la ventana oval, la cual está conectada con el líquido que está dentro del caracol, ¿sí? La perilinfa y luego la endolinfa. Entonces, este líquido va a movilizarse, ¿sí? Se va a mover y va a hacer que se muevan estas estructuras que están acá en el conducto coclear, ¿sí? El conducto coclear, al movilizarse, lo que hace es moviliza, o sea, esto empieza a moverse, se empieza a mover este líquido que está acá, moviliza estas membranas y moviliza también el conducto coclear, moviliza esta membrana detectoria y hace que se muevan estos cilios que están acá de las células ciliadas, ¿sí? Que están dentro de esta estructura que se llama el órgano de Corti, ¿sí? Al moverse los cilios del órgano de Corti, genera que se produzca un ingreso de potasio y esto genera un cambio de potencial de acción, lo que hace que se genere un impulso nervioso. Ese impulso nervioso es transmitido ¿hacia dónde? Hacia el nervio auditivo, ¿sí? Nervio auditivo. Y es por eso que nosotros empezamos a escuchar. Acá lo mismo, ustedes vean acá, estos son los estereocilios, ¿verdad? Que están en el órgano de Corti. Estos estereocilios se van a mover cuando hay cuando hay un impulso, cuando hay una onda sonora. Estos van a moverse estos estereocilios y al moverse generan un potencial de acción que se transmite hacia el nervio auditivo y de ahí al cerebro, generándose la audición. Los sonidos, dependiendo de su frecuencia, pueden movilizar los cilios que están cerca a la base del caracol o en la zona del helicotrema, es decir, la porción más distal del caracol. Cuando el sonido es grave, perdón, el sonido es de alta frecuencia, es decir, un agudo. Generalmente los agudos se perciben, o sea, hacen vibrar los estereocilios de las células ciliadas que están en la base del caracol, al inicio del caracol. Mientras que cuando el sonido es más grave, ¿no? Como por ejemplo, es un sonido más grave, por ejemplo, así, ¿no? Un sonido más grave, esto va a estimular la zona que está más distante del caracol. El agudo, ¿no? Una señorita, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ese agudo, ¿a quién está estimulando? Esta zona de acá. Mientras que el grave, hola, ¿cómo estás? Ese está estimulando esta zona de acá del caracol. Entonces se movilizan esos estereocilios y esa información es llevada al cerebro. Y es por eso que uno puede reconocer entre un agudo, grave, los diferentes tipos de tono de voz, en fin.
Eh, Ese es el caracol. Ahora, con respecto al el oído interno también tiene receptores para lo que es el equilibrio. El equilibrio, ¿sí? Hay dos tipos de receptores. Uno para el equilibrio estático y otro es para el equilibrio dinámico. ¿Ya? El equilibrio estático, por ejemplo, este de acá, uno cuando se agacha, ¿no? O se levanta, ¿no? O trata de mantenerse así en esta postura, ¿no es cierto? Es ese equilibrio estático, ¿no? Y ese equilibrio, ¿quién lo detecta? La mácula es un receptor que está ubicado en el utrículo y el sáculo, ¿verdad? Utrículo y el sáculo. Ellos reciben estas estructuras, tienen una capa gelatinosa y en ella contienen una serie oh, de eh, tienen una serie de piedritas chiquitas que se llaman otolitos. Los otolitos son piedritas de minerales, hechas en base a minerales, que están dentro de una capa de gelatina. Entonces, cuando uno cambia de postura, por ejemplo, de acá, y uno se agacha, entonces los otolitos se mueven las piedritas, y eso estimulan una serie de receptores, también tienen cilios, y esos cilios al moverse producen un potencial de acción e impulso que es transmitido al nervio vestíbulo coclear y de ahí al cerebro, y uno detecta pues el cambio de equilibrio, cambio de postura por movimiento de estos receptores. Mientras que el equilibrio dinámico es generado ¿dónde? Por estímulo de unos receptores que se llaman las ámpulas, ¿sí? Las ámpulas, que están, estos receptores que son las crestas ampollares, ¿no? Están ubicados ¿dónde? En las bases de unos conductos, que son los conductos o canales semicirculares. Cuando se produce un movimiento de giro, estos canales estos canales tienen líquido, tienen endolinfa. Entonces, cuando este líquido se mueve, ya sea por un efecto de un giro, hacen que estas crestas se muevan también. Al moverse las crestas generan un estímulo de estas mismas y generan un impulso nervioso que es transmitido por el nervio vestíbulo coclear hacia el cerebro, y obviamente uno siente pues el cambio, ¿no? El cambio de postura, ¿no? El movimiento. ¿Ok? Entonces, recuerda esto, ¿no? Que también dentro del oído interno tenemos nuestros receptores para el equilibrio. Muy bien. Y por último veamos lo que es gusto y olfato. Esto es lo que vamos a revisar. Gusto y olfato están íntimamente relacionados ambos sentidos, ¿sí? Ambos sentidos están muy relacionados. El gusto, los receptores del gusto están ubicados ¿dónde? En las papilas gustativas. Las papilas gustativas, esto de acá, ¿no es cierto?, que contienen los corpúsculos, y los corpúsculos contienen una serie de células. Estas células gustativas contienen quimioreceptores para los diferentes gustos, diferentes eh, eh, diferentes sabores, ¿no? Estos son los sabores que se conoce, que tenemos receptores para el agrio, para el salado, para el dulce, el amargo y el sabor umami. El sabor umami es el sabor del glutamato que se usa en la comida china, ¿no? El famoso ainomem, ¿sí? Entonces ese es el sabor nuevo. Entonces, agrio, salado, dulce y amargo. Estos quimios, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en los corpúsculos gustativos, esto de acá, ¿no es cierto? Corpúsculos gustativos, ¿verdad? Que están ubicados ¿dónde? En estos de acá, que son estos corpúsculos, perdón, que están ubicados en las botones o yemas gustativas. ¿Ok? Acá tenemos una serie de receptores del gusto a nivel de toda la lengua y también en diversas partes de la mucosa de la faringe también. ¿Ok? Entonces, cuando viene la molécula que contiene el sabor, ¿verdad? Estimula a los quimiorreceptores, estas células gustativas mandan información a través de un potencial impulso nervioso a las fibras nerviosas que transmiten la información del gusto, que están formadas por el séptimo par y el noveno par craneal
que inervan a la lengua. Estos pares craneales llevarán información al tronco encefálico y de ahí al cerebro, y ahí pues uno experimentará el gusto. Y por último, el olfato. El olfato, los receptores del olfato están ubicados donde, en la mucosa olfatoria, que está ubicada a nivel de las fosas nasales. Acá está la mucosa olfatoria. Entonces, la mucosa olfatoria, ahí encontramos nuestras células olfativas, que contienen una serie de receptores para diferentes tipos de moléculas que generan moléculas volátiles, aromáticas, ¿no? que estimulan a estos receptores y que estimulan y que generan un potencial de acción en las células olfatorias, que es transmitido por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Estas neuronas tienen que atravesar un hueso, acá que es la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿sí? Llega al nervio olfatorio y de ahí va a ir a la corteza olfatoria, que está ubicada en la base del lóbulo frontal y parte del lóbulo temporal, ¿sí? Es el nervio olfatorio. Se calcula que existen, a ver, acá tenemos la información, cerca de 1000 tipos diferentes de receptores para el olfato, ¿sí? 1000 tipos diferentes de receptores para el olfato. Acá solamente tenemos 5 tipos diferentes de sabores y sus combinaciones, ¿no? Pero 5. En cambio acá hay como más de 1000 tipos de receptores diferentes para el olfato. Ok. Y bueno, vamos a ver, hagamos un resumen de la información que tenemos hasta ahora. Veamos, este es el cerebro, ¿verdad? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, cisura de Rolando, y esta es la cisura de Silvio, cisura parieto-occipital. Entonces, ubiquémonos, acá está, lóbulo frontal, cisura de Rolando, lóbulo parietal, cisura parieto-occipital, cisura de Silvio y el lóbulo temporal. Entonces veamos las áreas sensitivas. Ok, acá están todas. Primero, visión. El área de la visión, ¿dónde está ubicado? En el lóbulo occipital. La información visual de la retina, para que uno pueda ver, tiene que llegar a ¿dónde? A esta zona de acá, y recién acá, cuando se estimulan las neuronas que están acá, uno recién experimenta la visión. Lo que es la audición, ¿dónde está ubicado? En el lóbulo temporal, acá. En el lóbulo temporal tenemos la corteza de la audición, la corteza auditiva. El gusto está ubicado en la parte inferior del lóbulo parietal, acá. Y tenemos estas dos áreas importantes. Tenemos acá la cisura de Rolando dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El lóbulo frontal contiene, por delante tenemos las neuronas de la corteza motora. Acá están las neuronas de tipo eferente, ¿sí? De acá nacen las neuronas que nos permiten movernos a nosotros, caminar, hablar, escribir, en fin. Mientras que detrás de la corteza, perdón, detrás de la cisura de Rolando están las neuronas somatosensoriales. Acá llega la información del tacto, ¿no? De Pacini, Krauss, lo que hemos visto al inicio. Toda esa información de dolor, temperatura, tacto grosero, tacto fino, en fin, llega a esta corteza, la corteza somatosensorial, que está detrás de la cisura de Rolando en el lóbulo parietal. Y acá hay dos áreas que son importantísimas tener en cuenta, que son las áreas del lenguaje. El área de Broca, que está ubicado en el lóbulo frontal, y el área de Wernicke, que está ubicado entre el lóbulo temporal y el parietal. Son áreas del lenguaje. El área de Broca nos permite, ¿qué cosa? Hablar, es el área motora del lenguaje. Si el área de Broca se lesiona, el paciente tiene un problema para... o sea, él puede entender lo que le dicen, pero le es difícil comunicarse. No va a ser difícil darse a entender porque ha perdido la parte motora del habla. Mientras que el área de Wernicke, que es este de acá, es el área que nos permite comprender el lenguaje auditivo. O sea, lo que nos dicen, lo que nosotros escuchamos, para comprender necesitamos neuronas que estén bien en estas neuronas de acá. Las neuronas estas neuronas de acá decodifican la información auditiva, y es la que nos permite entender el lenguaje auditivo. Entonces, este es un resumen, es lo mismo, las áreas corticales
Sentidos, recuerde, visión, lóbulo occipital, audición, lóbulo temporal, gusto, lóbulo parietal, la parte inferior, y el olfato es, bueno, el lóbulo frontal, la cara inferior y también parte de la corteza límbica. La corteza motora, ¿dónde está ubicado? Delante de la cisura de Rolando, en el lóbulo frontal. La corteza somatosensorial, tacto, temperatura, tacto grosero, tacto fino, detrás de Rolando, en el lóbulo parietal. Y las áreas de lenguaje, las más importantes son dos: el área de comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, y el área motora o área de Broca, que está en el lóbulo frontal, la que nos permite expresarnos verbalmente. Muy bien, esa ha sido nuestra revisión rápida del sistema nervioso en estas 2 semanas. Me ha encantado tenerlos a ustedes como alumnos y a los que, bueno, nos acompañen el siguiente ciclo en el sistema nervioso. Los estaremos acompañando, Dios mediante. Les deseo muchos éxitos y muchas gracias por todo.